Pues muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir con la serie apologética, con la que esperamos pues dar a la Iglesia un conjunto de herramientas que nos puedan ser útiles para dar argumentos de peso en el mundo que nos rodea sobre las evidencias que existen de Jesús, de su vida, de su obra, de su ministerio, el porqué de nuestra fe también en Él. Y en el día de hoy, o en este vídeo, en esta predicación, vamos a estar hablando sobre la evidencia histórica. Sobre la evidencia histórica habría cientos de cosas que tratar. Yo me voy a centrar básicamente en 3 temas que para mí son un poquito los más importantes o los más relevantes, y voy a estar dando pinceladas que nos aporten un poco de luz sobre este tema. Muchas personas que nos rodean piensan que nuestra fe reside en creer en que Jesús existió. Pero cuando investigamos y miramos un poquito y tenemos un poco de información histórica, realmente no se necesita fe para creer que Jesús existió y que dijo lo que se dijo y que el testimonio que nos ha llegado es verdadero y es confiable. Un predicador dijo una vez una frase que me marcó mucho, que es que dijo que una mentira es una mentira, pero una mentira repetida a lo largo del tiempo, repetida por muchas personas, repetida muchas veces, se acaba convirtiendo en una verdad. Y la mentira del Cristo como un mito, por desgracia, es una verdad para muchas de las personas que nos rodean. Me acuerdo que en el 2012, cuando yo tenía como unos 21 años, estaba en la carrera en Bellas Artes y tenía una clase que a mí me encantaba, que era fotografía y memoria. Era una clase que yo disfrutaba un montón, la profesora me encantaba, yo la respetaba un montón por su conocimiento de fotografía, su obra artística, también como carácter, era una persona con la que teníamos afinidad. Y me acuerdo que estaba un día en su clase y estaba como súper dispuesta a poder disfrutar de una clase más. Y de repente ella empezó a generar toda una serie de discursos filosóficos, ideológicos, no históricos, que me empezaron como a incomodar, porque en el fondo yo sabía dónde iba a acabar todo ese discurso, ¿no? Y sabía que iba a acabar en una negación absoluta de Jesús y de la fe cristiana, ¿no? Y de alguna forma, pues durante ese momento yo estuve como debatiéndome en mi interior si hablar o no, de qué hacer, ¿no? Finalmente me decidí a levantar mi mano y pedir el turno de palabra cuando ella acabó su discurso con una pregunta muy irónica ¿y en realidad quién dijo que Jesús existió, ¿no? Y ante esa pregunta yo no podía quedarme callada, porque ningún historiador podría afirmar lo que ella afirmó, pero yo era consciente que si yo no hablaba, todos los alumnos de esa clase, que serían en un futuro pues diseñadores, artistas, ideólogos incluso, se iban a ir con esa frase como una verdad absoluta, porque en cuestiones de fe un ateo o un agnóstico, que la mayoría de gente atea o agnóstica que nos rodea, o con la que yo al menos me he rodeado, no iban a poner en crítica esa frase, ni iban a buscar ningún tipo de información que la contrastara, sino que se quedarían con eso como si eso fuera la verdad, ¿no? Y así se iría transmitiendo. Cuando me preparaba toda esta charla, pensaba en una cosa, y realmente me lo voy a quedar como una convicción, y es que realmente necesitamos fe para aceptar la salvación. Necesitamos fe para hacer nuestras las promesas de Dios. Necesitamos fe para caminar en obediencia pese a las adversidades, ¿no? O las circunstancias, pero realmente para creer en que Jesús existió, para creer que dijo lo que dijo, no necesitamos fe, necesitamos realmente información histórica, y que hay a montones. Pero claro, hoy tenemos el tiempo que tenemos, y lo que quiero o lo que voy a hacer es daros simplemente 3 puntos que para mí han sido los más importantes, y dar dentro de esos 3 puntos unas pinceladas que nos den un poquito de luz, ¿no? Y que nos ayuden pues a realmente coger nuevos argumentos y, como he dicho al principio, ¿no? Nuevas herramientas que nos ayuden también a defender
¿no? Todo esto desde un punto de vista de la evidencia de la historia. Bueno, el primer punto que vamos a tocar va a ser la evidencia del medio por el cual nos ha llegado toda la información de Jesús, de su vida y su obra. Sí que es verdad que hay evidencias extrabíblicas que hablan de Jesús y que coinciden con los escritos de la Biblia, pero donde más información sacamos acerca de su vida, de lo que dijo, de lo que hizo, es de los evangelios. Jesús no escribió nada de su puño y letra, ¿vale? Esto no es algo controversial ni un problema en sí. De hecho, el mismo Sócrates no escribió nada de su puño y letra, sino que todo lo que nos han llegado ha sido precisamente escritos de sus discípulos. Quiero decir, es algo común y no era un problema. Además de esto, las personas que escribieron y que dieron testimonio de lo que Jesús dijo e hizo fueron o testigos presenciales de primera mano o personas que cuidaron mucho, ¿no?, la información que cogían, como es el caso de Lucas, ¿no?, que fueron muy cuidadosos y tal. También es decir que estos testigos siempre en sus cartas, al final o al principio de sus cartas, ponían el hecho de haber sido testigos presenciales como un sello de calidad. O sea, realmente ellos en la mentalidad de la época lo escribían como algo importante. Lo podemos ver al principio de Lucas, que es de Lucas 1, del 1 al 4, al final de Juan 21, 24 y 25, ¿no? Realmente daban mucha importancia al hecho de haber sido testigos presenciales de eso. Además, en la época en la que escribieron los evangelios, realmente no era tan fácil inventarse hechos o inventarse palabras como nos pueda parecer ahora, ya que habían aún muchos testigos vivos que habían estado allí, que habían visto lo que Jesús había hecho, que habían escuchado a Jesús, que conocían los lugares, que conocían lo que había sucedido políticamente. Entonces, realmente era mucho más difícil de lo que a nosotros nos parece inventarse el evangelio en sí. Hace poco tuve que ir a testificar a un juicio por un caso de abuso. Los casos de abuso sexual son muy complicados de juzgar, ya que es un delito que se comete en la intimidad y solo saben la verdad la víctima y el presunto acusado. Entonces, en esta clase de delitos es muy importante los testigos a los cuales la víctima explicó por primera vez los hechos, ¿no? Entonces, yo tuve que ir, tuve que testificar un par de veces, y me acuerdo que la primera vez que tuve que testificar, salí muy angustiada, muy preocupada, porque era una situación que a mí me venía un poco grande estar ahí con el de la defensa, el de la acusación, el magistrado, me impactó mucho. Y aparte, al salir y al compartir un poco las preguntas y las respuestas que habíamos dado con la otra testigo, me angustié mucho porque no habíamos dicho exactamente lo mismo, ¿no? Y habían matices que eran distintos y tal. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegó el abogado y me dijo, así de buenas a primeras, que estaba súper contento, ¿no?, con lo que habíamos dicho? Y yo le dije, pero si no es exactamente lo mismo. Entonces él me explicó que dos testigos tengan versiones con matices distintos, pero que en lo esencial sean iguales, eso es un signo de veracidad. De hecho, si las dos hubiéramos ido y hubiéramos dado las mismas respuestas, hubieran anulado el caso directamente, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho en los evangelios, ¿no? Que en los 4 evangelios hay escenas en que se explican y hay pequeños matices, pequeñas diferencias, y que a lo mejor hay personas que dirán, pues eso es que lo verán como lo pueden coger desde un punto de vista de incredulidad o de crítica pero realmente en un juicio, por ejemplo, eso es un signo de veracidad, ¿no? Es más, otro ejemplo, cuando acabe este vídeo, esta predicación, si a diferentes de vosotros os preguntamos de qué ha ido el vídeo, seguramente en lo esencial será igual, pero habrá matices diferentes, ¿no? Y eso no quiere decir que
que no hayáis entendido o que no hayáis visto el vídeo de verdad, sino realmente de que somos personas distintas y entonces cogemos matices, recuerdos, etcétera, ¿no? Ahora bien, si el hecho de que Jesús no escribiera nada de su puño de letra, el hecho de que hayan diferencias entre los evangelios no es controversial en sí, ¿cómo me puedo asegurar yo de que realmente las copias que a mí me han llegado de esos escritos primeros, de los escritos primeros que hicieron Mateo, que hicieron Marcos, Lucas, Juan, ¿quién me asegura a mí que la Biblia que yo tengo ahora, que la traducción que yo tengo, que la copia que a mí me ha llegado es realmente la copia original, es realmente la copia que no ha sido modificada, ¿no?, con el tiempo? Para esto tenemos lo que se le llama la prueba bibliográfica, ¿vale? La prueba bibliográfica es una prueba que se hace a cualquier texto clásico, ¿no? Básicamente se miden tres cosas en esta prueba. La cantidad de copias, contra más copias tengamos de un manuscrito, pues más las podemos comparar y con esas comparaciones podremos ver las diferencias y será más fácil llegar a una copia lo más cercana al original. Luego, la coherencia entre las copias, es decir, que no haya grandes fallos entre una copia y otra. Y por último, el tiempo que se calcula que hay entre el autógrafo sería como el escrito original, y la copia más antigua o las copias más antiguas. Contra menos tiempo haya entre las copias más antiguas que yo tengo y el autógrafo, probablemente mayor veracidad, ¿no?, a esas copias. Entonces, es increíble cuando analizamos escritos clásicos, ¿no? Os voy a poner una tabla aquí para que podamos comparar. Como veis, tenemos, por ejemplo, Platón. Tenemos la fecha del autógrafo aproximado, que es 427, 347 a.C. La copia más temprana que tenemos es del 900 después de Cristo, lo que quiere decir que hay un lapso de 1200 años entre el autógrafo y lo que es la copia más antigua, y tenemos un total de 7 copias. César, su autobiografía, ¿vale? Hay una diferencia de 1000 años entre la copia más antigua y el original y tenemos 10 copias. Aristóteles, hay una diferencia de 1400 años, tenemos 5 copias. Y Sófocles, hay un lapso de 1400 años entre la copia más antigua y el original y tenemos 100 copias, ¿vale? Como estos hay un montón de textos clásicos más, pero he cogido un poquito los que a lo mejor nos suenan más o conocemos más. Veamos ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un lapso de tiempo entre la copia más antigua y el original de unos 350 años, pero es que tenemos unos 150.000 copias. O sea, yo cuando leía esto aluciné por un tubo, dije, ¿va en serio? O sea, si nosotros negamos la veracidad del Nuevo Testamento, tenemos que negar la veracidad de cualquier otro documento de la historia clásica. No hay documento más veraz que el Nuevo Testamento. No digo nada si entramos en la forma en que los judíos transcribían, porque era un pueblo que tenía mucho cuidado de la transcripción de sus textos. De hecho, lo voy a leer en mis apuntes porque como son números quiero darlos bien, pero mira, solo alrededor de una octava parte de todas las variantes tiene algunas diferencias de peso, solo una octava parte, ya que todas las demás diferencias entre copias son asuntos meramente mecánicos, es decir, de pues un apóstrofe, una mayúscula, a lo mejor un versículo está puesto un poco más abajo y en otras un poco más arriba, ¿vale? Y de las restantes, de las que pues a lo mejor sí que altera un poco el significado del texto, en ningún caso, ningún precepto de fe, ni ninguna doctrina fundamental realmente se ve afectado, o sea, para nada.
los textos que a lo mejor, de hecho la Biblia textual, hay algunos textos que directamente los excluye, pero realmente vemos que ninguno de los textos que se podría dudar de si están o no están, realmente si no estuvieran no cambiarían el significado global de toda la Biblia, ¿no? Esto es impensable en cualquier documento de la época clásica. Ningún documento de la época clásica puede dar este resultado. A todo esto pues, podríamos sumar la gran cantidad de escritos de historiadores de la época, de hallazgos arqueológicos de la época que confirman las verdades bíblicas. Pero curiosamente, mientras tenemos que estudiar Platón para hacer el examen de selectividad y entrar en la universidad tenemos que aceptar que se ponga en duda, muchas veces más con argumentos filosóficos e ideológicos que con históricos, las evidencias de la existencia de Jesús. Sobre todo este tema habría muchísimo más que hablar. Hay libros enteros que solo tratan estos temas, pero creo que es suficiente todo lo que se ha compartido para realmente darnos la tranquilidad y la paz de que los textos que hemos recibido, lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha dejado por escrito de lo que Jesús dijo, de lo que es un texto, es un medio veraz, es un medio que tiene peso desde un punto de vista de una evidencia histórica. En resumen, del primer punto, el testimonio de los evangelios es válido, ya que el hecho de que Jesús no escribiera nada de su puño y letra no es algo controversial, y el testimonio de los evangelios es una biografía fiable como cualquier otra. El medio por el cual nos ha llegado ese testimonio es fiable, ya que los documentos que nos han llegado son en un 98% puros. Eso se puede comprobar a través de la prueba bibliográfica, entre muchos otros datos que no hemos entrado en profundidad en esta sesión. Pero entonces, si Jesús dijo lo que nos dicen los evangelios, Jesús dijo de sí mismo que era Dios, que había venido a salvar al mundo entero, dijo que moriría y resucitaría. Ante este mensaje, tenemos dos posicionamientos: o creer que lo que él dijo era mentira, o creer que lo que él dijo era la verdad. Si creemos que lo que él dijo era una mentira, es un poco difícil creer que una persona muera de la forma que murió Jesús, con la tortura que sufrió por una mentira consciente. Muchos han muerto por ideologías y por causas, pero ninguno ha muerto por una mentira, ¿no? Entonces es un poco la teoría de que él mentía conscientemente, es un poco difícil de creer, ya que era una mentira que no le iba a aportar ningún tipo de beneficio, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y por lo que vemos, él constantemente era consciente de que el discurso que él estaba haciendo lo iba a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, la hipótesis de que mentía conscientemente es una hipótesis difícil de creer. La segunda hipótesis que podríamos plantear es que él no sabía que lo que estaba diciendo no era real. Al fin y al cabo, podemos ser sinceros y estar equivocados, pero nuevamente hay que plantearse en la cultura y en el contexto. Realmente afirmar lo que él afirmó, afirmar que él era Dios, en medio de una cultura judía tan monoteísta, tan cerrada, decir que a través de él las personas obtendrían la salvación, decir que él moriría y resucitaría, realmente no es un poco de fantasía, no es un leve desatino, realmente es un síntoma de demencia. Realmente, si hoy llegara alguien en medio de nuestra cultura y empezara a afirmar que es Dios, que iba a resucitar, que a través de él todos tendríamos salvación en medio de nuestra cultura, realmente lo trataríamos de loco, ¿no? Y a lo largo de la historia, y cuando leemos los evangelios, leemos lo que Jesús enseñó, es difícil creer que todas esas enseñanzas, esa coherencia, realmente fueran de parte de una persona que estuviera demente o que estuviera loca, que fuera un lunático realmente.
Es difícil creer que un movimiento de masas tan grande como el que ha generado el cristianismo a lo largo de la historia origine en una persona que era una lunática, ¿no? Y lo que para mí es más difícil de creer es que los judíos, fariseos, los rabinos más importantes de la época recorrieran kilómetros para sentarse a discutir con un lunático. Si realmente se sentaban a discutir con Jesús es porque realmente era coherente, porque realmente tenía un conocimiento, ¿no? Entonces, claro, las dos perspectivas de que él mentía, tanto si era consciente como inconscientemente, realmente desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista del contexto histórico y cultural en el que se movían, desde un punto de vista de lo que nos han transmitido también tanto historiadores externos como la misma Biblia, es poco coherente. Y aunque a muchas personas quizá les sorprenda, pero la opción más lógica de creer es que realmente lo que él dijo era verdad. En conclusión del segundo punto, Jesús era un mentiroso. Hemos visto que es un poco difícil llegar a esa conclusión, ya que es complicado imaginarte a alguien que mienta conscientemente para acabar muerto en una cruz. Segunda conclusión sería que Jesús estaba loco, era un lunático. También hemos contemplado que era complicado de creer en esta hipótesis, ya que el mensaje de Jesús fue sumamente coherente. Y por último, la conclusión de que Jesús realmente era quien dijo ser. Jesús era Dios. Entonces, si Jesús lo que dijo era verdad, lo que dijo se tuvo que haber cumplido. Podríamos analizar las cientos de profecías que hay en el Antiguo Testamento que se cumplan en Jesús. Podríamos analizar las profecías que Jesús da y que se han cumplido ya. Pero hay un tema que para mí es el fundamental y con el que me quiero sobre todo enfocar, y es el tema de la resurrección. Él dijo algo muy comprometedor. Él dijo que moriría y que resucitaría el tercer día. Si realmente él era Dios, eso era algo que podía hacer. Todas las grandes religiones, exceptuando 4, se basan en ideologías filosóficas o mitológicas. Solo hay 4 grandes religiones que se basan en personajes, en personas fundamentales, ¿no? Y de esas 4, solo una afirma que la tumba de su creador está vacía, que es el cristianismo. La resurrección es la evidencia más grande que tenemos de que Jesús fue Dios. Pero claro, para resucitar de los muertos, previamente tienes que haber muerto. Hay algunas personas que afirman que Jesús realmente nunca llegó a morir en la cruz. Lo que está claro es que Jesús fue crucificado. Hay evidencias también desde un punto de vista de historiadores externos a la Biblia que lo afirman. Quiero decir, no hay duda de que Jesús existió, no hay duda de que Jesús fue crucificado. Pero hay personas que alegan que Jesús realmente nunca llegó a morir en la cruz. ¿Por qué alegan esto? Alegan porque a Jesús no se le llegaron a romper las piernas y porque mismo Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto tan rápido. Para los que no conocáis el contexto, la cruz era una tortura romana. Era un lugar en el cual los condenados a la cruz podían estar horas e incluso días colgados allí sin llegar a morir. Y una forma de agilizar el proceso era romperles las piernas de forma que ya no se podían sostener y se ahogaban porque no podían respirar. Entonces, a los criminales que estaban ejecutados junto a Jesús se les rompieron las piernas, pero a Jesús no se le llegaron a romper las piernas porque creyeron que estaba muerto. Entonces hay una serie de personas que afirman que realmente Jesús nunca llegó a morir en la cruz. Desde un punto de vista médico e histórico, esta hipótesis no es muy válida.
ya que primeramente Jesús llegó a la cruz después de una tortura que ninguno de sus dos compañeros de Calvario llevaban, una tortura que por sí sola sabemos que podría causarle perfectamente la muerte a una persona. Jesús llegó a la cruz ya seguramente con una gran pérdida de sangre, con órganos internos seguramente tocados. De hecho, él mismo no fue capaz de cargar su cruz, e incluso los soldados romanos permitieron que otra persona cargara la cruz por él, porque eran conscientes de que Jesús no podía hacer ese camino con la cruz, ¿no? A todo esto se le suma el hecho de que cuando le abrieron el costado, de allí salió agua y sangre, ¿no? Desde un punto de vista médico, lo que se sostiene es que eso podía ser una mezcla de asfixia, es decir, que los pulmones ya se le estaban llenando de agua por la crucifixión, y la mezcla de una ruptura en el corazón fruto de un shock, seguramente pues múltiples contusiones que tenía previas, desgarros internos, etc. A todo esto, si Jesús realmente no hubiera muerto en la cruz y lo hubieran bajado pues en ese estado, solo con la cantidad de ungüentos que le pusieron al cuerpo habrían hecho que todas las heridas se infectaran. El contacto con la piedra fría de la tumba y el cierre de la tumba lo habría acabado de matar. Quiero decir, desde un punto de vista médico es muy difícil sostener de que Jesús realmente no llegó a morir. Ahora bien, hay otra hipótesis que se plantea, que es que realmente el cuerpo nunca desapareció de la tumba. Eso es un poco difícil de creer, ya que, bueno, primero, la tumba de Jesús no fue una invención ni una mitología de los escritores, ya que dieron una gran cantidad de datos, y en unos datos en una época en que cualquiera que viviera por la zona podía comprobar esos datos. Luego está el tema también de que los mismos fariseos, que eran los más contrarios a lo que es el mensaje de Jesús, los menos interesados en que realmente Jesús resucitara, se encargaron de poner a 2 guardias, y cuando el cuerpo desapareció tuvieron que inventar la idea de que los discípulos la habían robado. Pero si realmente el cuerpo nunca llegó a salir de la tumba, ¿por qué tuvieron que inventarse esa mentira? Es decir, que si los fariseos, los opositores de Jesús y del cristianismo en esa época tuvieron que inventarse eso, es porque realmente el cuerpo había desaparecido. Si no hubiera desaparecido, no tendrían que haber inventado ningún discurso, ninguna idea, ¿no? Entonces, quizá la hipótesis más fuerte para la mayoría de detractores de la resurrección es el hecho de que los discípulos realmente robaron el cuerpo. Si nos planteamos que los discípulos robaron el cuerpo, tenemos que plantearnos varias cosas, ¿no? Primero, las piedras de las tumbas judías no eran como las nuestras bajo tierra, sino que eran como cuevas que se tapaban con una roca o con una piedra grande. Esas piedras, para moverlas, necesitarían como 3 o 4 personas. Aparte de la piedra se le había puesto un sello, que era un sello romano, ¿vale? Que bueno, era un sello que se ponía en cuanto y cualquiera que robara o que abriera ese sello estaba condenado a muerte. Por lo tanto, los discípulos se jugaban mucho. Luego además se pusieron 2 soldados romanos en la puerta, 2 o más soldados romanos, ahora no recuerdo, pero sí, se pusieron soldados romanos. Hay algunos que hablan de que los soldados romanos seguramente se durmieron y durante el tiempo en que estaban dormidos se robó el cuerpo. Es un poco difícil de creer según lo que conocemos a nivel histórico de los romanos. Los soldados romanos eran soldados muy preparados, eran soldados muy disciplinados. Bueno, era el ejército más poderoso que existía en esa época. Luego, la muerte de Jesús no era un evento cualquiera, fue un evento muy importante en la época, quiero decir, era una misión realmente importante, se jugaba mucho. Luego, esos mismos soldados romanos, dormirse en su turno de guardia les podía traer grandes represalias. Bueno, la muerte seguramente, sino con una tortura previa bastante dura.
quiero decir, no era para dormirse. Pero aún en el caso hipotético de que se hubieran llegado a dormir, realmente 4 hombres moviendo una piedra, sacando un cuerpo, tendrían que haber hecho ruido suficiente como para despertarlos. Y al fin y al cabo, los discípulos de Jesús eran pescadores, eran hombres humildes. En una batalla cuerpo contra cuerpo no tenían nada que hacer frente a los soldados romanos, y tampoco tenían nada que ofrecer para chantajear a esos soldados, nada que realmente esos soldados les pudiera llegar a interesar. Por lo tanto, la hipótesis del robo del cuerpo es un poco complicada, pero en el caso que realmente ellos robaran el cuerpo para poder seguir el mensaje de su maestro, ¿qué ganancias sacaban ellos? Lo único que consiguieron con eso fue seguir los pasos de su maestro, ser torturados y ser asesinados, la gran mayoría de ellos. ¿Qué objetivo? Nuevamente nos planteamos la pregunta de ¿y para qué jugarse su vida por una mentira consciente? Yo creo que lo que transformó realmente a esos discípulos fue un encuentro con un Jesús resucitado y no con un cuerpo muerto y robado. Si analizamos un poco también los discursos de los discípulos a lo largo del libro de los Hechos, vemos que realmente ellos creían en la resurrección, ellos creían haber tenido un encuentro y varios encuentros con la persona de Jesús resucitada, ¿no? Hay personas que alegan que puede ser que los discípulos tuvieran pues una serie de alucinaciones. Lo único que si analizamos un poquito la vida de los discípulos y vemos las respuestas que constantemente dieron a Jesús, eran más bien personas tercas, eran más bien personas escépticas, eran más bien personas incrédulas a las que de hecho Jesús tuvo que más de una vez corregir por su incredulidad. Eran personas que difícilmente creo que se dejarían llevar por una ilusión, ¿no? Y me gustó mucho una frase de un escritor, y con esto voy a concluir, que leí mientras buscaba información acerca de las evidencias de la resurrección, y os la voy a leer porque me gusta mucho como dice. Es el Dr. Sunday. Dijo: ninguna aparición, ninguna mera alucinación de los sentidos ha logrado jamás mover el mundo. Y es que realmente estos discípulos, a través del mensaje de Jesús, transformaron el mundo. O sea, hace 2000 años que sucedió esto y aún estamos aquí hablando de ello. Aún mueve a una gran cantidad de personas, aún transforma vidas. Es para mí complicado creer que esto fuera simplemente una alucinación. Como resumen de la tercera parte, hemos visto primeramente de todo que Jesús realmente murió. Según la evidencia médica, esta es la hipótesis más certera que podemos obtener. El segundo punto que hemos tratado es el tema del cuerpo desaparecido. La hipótesis del robo es poco probable por el contexto histórico de la época y por el hecho de que los discípulos no tenían nada que hacer frente a los soldados que estaban custodiando la tumba. Y la última parte que hemos visto ha sido el cambio radical en los discípulos de Jesús. Hubo un cambio evidente en la actitud de ellos frente al sufrimiento y a la propia muerte por causa de Jesús, que cuesta un poco de creer que fuera por una alucinación o una mentira consciente. Cuando yo tenía 15-16 años cayó en mis manos el libro del caso de Cristo, que bueno, fue el primer libro cristiano que yo leí. Y bueno, el autor Lee Strobel, él es un periodista especializado en asuntos de criminología, que no me sale la palabra. Y entonces él, cuando él no era creyente, se propuso el analizar el caso del asesinato de Cristo desde la perspectiva que él solía analizar y a través de los medios con los que él solía investigar, ¿no?
y cuál fue su sorpresa cuando las conclusiones a las que llegó eran precisamente las que no esperaba, que era según la evidencia y según sus métodos de estudio, era más fiable creer que las cosas sucedieron como en la Biblia nos lo relata que de ninguna otra manera, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo leí ese libro me impactó mucho y me fue muy bien porque fue el primer, bueno, me animó a seguir investigando acerca de Jesús y de ahí llegué a la iglesia, ¿no? Pero lo que realmente transformó mi vida, y creo que es lo que realmente ha transformado la vida de muchas personas, no es un conjunto de datos históricos sobre una persona que vivió hace 2000 años, sino un encuentro real con Jesús, con un Jesús que está vivo y con el que te puedes encontrar hoy. Creo que lo que transformó y llenó de valentía a los discípulos para hacer todo lo que hicieron después de la resurrección de Jesús no fue un cuerpo robado y una mentira consciente, sino creo que fue realmente un encuentro con el Cristo resucitado.